La habitación estaba sumergida en una penumbra solo rota por el parpadeo errático de 3 monitores industriales. El zumbido de los ventiladores era el único latido de ese búnker de hormigón. Elías, un arqueólogo de datos especializado en recuperar archivos de servidores abandonados, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Frente a él, un archivo de 4 terabytes acababa de desbloquearse. No tenía nombre, solo una fecha, 9 de septiembre de 2026. Al abrir la primera carpeta, la pantalla se inundó de imágenes que desafiaban la lógica de cualquier sensor óptico. Eran fotografías de lo que parecía ser una catedral orgánica, donde las columnas no eran de mármol, sino de una sustancia que imitaba la porosidad del hueso humano, bañada en una iluminación claroscuro que recordaba a las pinturas más perturbadoras de Caravaggio. «Esto no es CGI», susurró Elías, acercándose al monitor. La profundidad de campo, el grano de la imagen, esto fue capturado con una Sony A1, pero el lente, el desenfoque de los bordes no es óptico. Es biológico. Al profundizar en los archivos, encontró un archivo de audio titulado Instrucciones-finales, BAF. Al darle play, una voz distorsionada, procesada mediante una red neuronal de baja frecuencia, llenó el cuarto. Si estás viendo esto, el protocolo de transferencia ha fallado o ha tenido un éxito absoluto. No hay punto medio en la nueva carne. Para entender la obra, debes dejar de ser el observador y convertirte en el lienzo. De repente, una de las cámaras de seguridad del búnker se activó sola en el monitor lateral. Elías se vio a sí mismo de espaldas, sentado frente a los monitores. Pero había algo mal. En la imagen de video, detrás de su silla, una figura alta y carente de rostro, vestida con una túnica de seda blanca que parecía fundirse con la oscuridad, extendía una mano hacia su cuello. Elías giró la cabeza con violencia. No había nadie. Al volver la vista a la pantalla, la figura seguía allí, ahora señalando directamente a la cámara de video. El protagonista comenzó a notar que las fotos del servidor estaban cambiando en tiempo real. Lo que antes era arquitectura orgánica, ahora mostraba rostros. Rostros de personas desaparecidas en la última década, integrados en las paredes, en los suelos, con expresiones de un éxtasis doloroso. Decidió rastrear el origen de la subida del archivo. La señal no venía de un servidor remoto, sino de la red eléctrica local del edificio. Alguien, o algo, estaba inyectando los datos directamente a través del cableado de cobre. El pánico se apoderó de él cuando encontró una carpeta llamada sustituto-actual. Dentro, había fotos de él mismo tomadas esa misma mañana, entrando al café, cerrando la puerta del búnker, incluso durmiendo en el sofá del estudio. La calidad era cinematográfica, con una nitidez que permitía ver el reflejo de la cámara en sus propios ojos. Pero en el reflejo, la cámara no era un aparato técnico, era un ojo humano gigante sostenido por cables. La segunda parte de la pesadilla comenzó cuando Elías intentó apagar el sistema. El interruptor principal no respondió. Los monitores brillaron con una intensidad cegadora, emitiendo una luz blanca y fría que comenzó a proyectar sombras sólidas en las paredes. Las sombras no seguían sus movimientos. Mientras él permanecía petrificado, su sombra en la pared se puso de pie, caminó hacia la estantería y comenzó a tirar sus libros, uno por uno. El sonido del papel chocando contra el suelo era real. El polvo que se levantaba era real. Esto es un colapso de la simulación, o una intrusión física, se convenció a sí mismo, buscando su teléfono. Al encender la pantalla del móvil, no apareció el menú de inicio. Apareció una interfaz de cámara. El teléfono estaba apuntando hacia él, pero la imagen mostraba a Elías con la piel reemplazada por circuitos de fibra óptica brillantes. Sintió un picor insoportable bajo la dermis de sus brazos. Al rascarse, no salió sangre. Salió un fluido viscoso, negro y magnético que comenzó a flotar hacia la pantalla del ordenador, atraído por el electromagnetismo. Las paredes del búnker comenzaron a distorsionarse. El hormigón se volvió blando, transmutando en esa textura ósea que había visto en las fotos. El espacio físico se estaba expandiendo. El pequeño estudio de 6 metros cuadrados ahora parecía una nave industrial infinita. En el centro de la sala,
Los tres monitores se fusionaron en una sola entidad monolítica. La voz del archivo de audio volvió a sonar, pero esta vez no venía de los altavoces, sino de dentro de su propia cabeza. La carne es un almacenamiento ineficiente. El espíritu es un software sin hardware estable. Nosotros somos la actualización. Del monolito emergió la figura de la túnica blanca. Al acercarse, la tela reveló ser miles de cintas magnéticas de video entrelazadas. La figura se detuvo a centímetros de Elías. No tenía cara, solo una superficie de cristal pulido donde Elías vio reflejada su vida entera, pero editada como una película de terror de alto presupuesto. Entendiendo que no podía huir de un virus que ya estaba en su torrente sanguíneo, Elías tomó una decisión desesperada. Si él era el lienzo, debía destruir el soporte. Agarró un disco duro externo pesado y, con un grito de rabia, golpeó el monolito central. El cristal se agrietó, y un sonido similar a un grito humano procesado por un sintetizador desgarró el aire. La realidad vibró. Las paredes de hueso volvieron a ser hormigón por un instante antes de parpadear de nuevo. Elías no se detuvo. Golpeó una y otra vez hasta que sus manos sangraron, sangre roja, esta vez. Con el último golpe, el sistema colapsó en un estallido de estática. Cuando la policía entró al búnker 3 días después, alertada por los vecinos debido a un ruido electrónico insoportable, no encontraron a Elías. La habitación estaba vacía, excepto por un solo monitor que aún funcionaba, mostrando una imagen fija en una resolución imposible. Era un retrato de Elías, vestido con una túnica de seda blanca, en una catedral de huesos. La imagen era tan nítida que, si te acercabas lo suficiente al monitor, podías ver una lágrima recorriendo su mejilla. Lo más inquietante no era la desaparición, sino que, en la esquina inferior derecha de la pantalla, un contador de visitas de YouTube seguía subiendo. El video se titulaba, La transmisión de la carne, estreno en vivo. El relato de hoy termina aquí, pero el misterio continúa. Si te ha gustado, suscríbete y activa la campana para no perderte la próxima entrega. Dale a me gusta para que estas historias lleguen a más personas. Gracias por acompañarme hasta el final.